Bienvenidas a todas. El Señor las bendiga. Siempre un gozo poder compartir este tiempo con ustedes. Y que, bueno, este mensaje que hoy vamos a compartir les sea de bendición, les sea de edificación. Amén. Y bueno, también aquellas que hoy por diferentes motivos no pueden ingresar, sean igual bienvenidas. Siempre una alegría saber de que en el lapso de la semana también están mirando, escuchando a través de este video, recibiendo la palabra del Señor. Así que bueno, es un gozo para mí y sé que para el Señor más, el saber de que sus hijas siguen alimentándose espiritualmente. Amén. Así que bienvenida María Villa, hermana, bienvenida. Deseo que te encuentres bien. Una alegría siempre verte, hermanita, ¿sí? Así que bueno, hermanas amadas, vamos a darle lugar a la hermana Josefina, que hoy ella es la valiente, para que haga la oración de bienvenida. Y así quisiera que cada una de ustedes se prepare para que también, como hijas de Dios, como discípulas del Señor Jesucristo, también ustedes tengan siempre esa disposición de, como se dice, estar a la orden del Señor. Amén. Así que, hermana Josefina, tu oración sencilla, con un corazón humilde, sabemos que lo hace de esa manera, que es lo que más le importa al Señor, y es todo tuyo el tiempo. Bueno, gracias hermana Lili por indicarme esta palabra. Es muy bueno. Voy a pedirme el Señor, el Padre eterno, Padre bueno. Gracias Señor por traernos este grupo, esta preciosa palabra. Haznos entender, Señor, si nuestro corazón si está negativo, a tu Espíritu Santo, que nos limpie nuestra mente, nuestro corazón, que nos sane, para poder crecer, madurar. Señor, porque nos amaste y así te entregaste esa cruz por amarnos, Señor. Y nosotros a veces salimos con agradecimiento que, Padre, porque nos amaste con tu inmenso amor. Gracias, Señor. Gracias por todos nosotros, porque agradecemos, porque tú lo mereces. Tú lo mereces. Señor. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Sí, Señor. Y tú bendecimos en tu nombre precioso, nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén, amén. Y eso es todo, hermanita, gracias. Amén. ¿Podemos decir un gloria a Dios? Gloria a Dios. Así que bueno, hermanas, vamos a adorar al Señor en esta noche. Y por favor, allí donde estás, ríndete al Señor. Amén. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Sí, Señor. Yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo Subí un poquito.
Allí donde estás, rinde tu corazón al Señor. Abre tu corazón. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amar y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Oh, a Cristo yo me rindo con el fin de ser para siempre quiero amar y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Señor. Oh, aleluya, aleluya, gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Oh, aleluya, aleluya. Bueno, se nos chispoteó. Bueno, gloria al Señor, qué hermoso es rendirse al Señor, ¿no? Realmente esa es una adoración muy antiquísima, ¿no? Es un himno. Y bueno, hoy las cantan muchos cantantes, ¿no? Cristianos, pero qué hermoso es rendirse al Señor, hermanas. Y bueno, bienvenida Marianela, bienvenida los que están ingresando. Vamos a ir a la palabra, hermanas, gloria al Señor. Sabes que yo había acá anotado unos cuantos puntos que me parecieron importantes en cuanto a lo que hemos estado viendo todas estas semanas. A ver si alguna me dice qué hemos estado viendo durante unas semanas atrás. A ver, ¿quién me dice qué hemos estado hablando durante estas 2 semanas que hemos estado del Espíritu Santo. Sí, ¿Dónde está el Santo? los dones del Espíritu Santo. Bárbaro, perfecto, ¿no? Hemos estado hablando de los dones del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo son bastante extensos, las enseñanzas. He tratado de hacer lo posible de poderles ir detallando, ¿no? De poco en poco, realmente de qué se trata todo eso, ¿sí? Y hoy hice algunos puntos, digamos, como una especie de una, digamos, permítanme un segundito. Sí, parece que alguien está ingresando, me parece. No. Sí, entonces quería como dejarles algunos puntitos claros respecto a este
a lo que es los dones del Espíritu, ¿sí? Por eso se los voy a dar muy rápidamente, no es el tema de hoy, no es el tema, pero nada más a modo de podérselos dar un poquito más, digamos, arrojar un poquito más de luz en cuanto a todo esto. No, todavía no. Sí, arrojar un poquito más de luz en cuanto a ese tema y luego vamos a tocar el punto que realmente hoy les he traído, ¿sí? Habíamos hablado entonces que los dones del Espíritu es el que nos capacita, ¿no? Capacita al creyente para desempeñar, ¿qué cosa? Funciones, ¿sí? Cada una de nosotras, ¿sí? Que tiene el Espíritu Santo, ¿sí? Tiene una función como iglesia, como cuerpo de Cristo, ¿sí? El Espíritu Santo nos da esa gracia, como yo decía en varias ocasiones, lo he dicho, esa gracia que vendría a ser ese vehículo, ese don, ese vehículo para poder ayudarnos entre nosotras, ¿sí? Para poder darnos la mano una a la otra. En Efesios 4, 12, 13, no lo busquen ustedes, yo se los leo, dice la palabra, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? La idea, el deseo de Dios es que todos lleguemos a una madurez espiritual, ¿sí? No que quedemos pequeños espirituales, sino adultos espirituales. Por eso que el Espíritu Santo nos capacita y la palabra don, en griego habíamos dicho que era caris, que viene de la palabra dones, carisma, ¿sí? Y que son los dones de gracia, ¿sí? Que el Señor ha repartido a su iglesia y como dice la palabra, el Espíritu Santo reparte como quiere, ¿sí? Él lo entrega como Él quiere. ¿Y esto a qué? A fin de perfeccionar a los santos, ¿sí? A los santos. Entonces, tenemos que comprender que estos dones son para provecho, nosotros no los tenemos que ignorar, esto lo podemos ver en Primera de Corintios, capítulo 12, ustedes anoten cada palabra, cada versículo, ¿sí? Y dice ahí, ¿no? Que estos dones son ¿para qué? Para justamente, para provecho nuestro, ¿sí? Hay diversidad de dones, no tenemos que ignorarlos, también dice la palabra, y el Espíritu Santo, como bien hemos visto, reparte como Él quiere. Entonces quiere decir de que un don es una capacidad que da el Espíritu Santo para que seamos canal y vehículo, ¿sí? Y para poder también ministrar a otros. Habíamos dicho que ministrar es ayudar a otros, ¿sí? No tenemos que confundirnos con las capacidades naturales, como un talento, como algo que habíamos hablado en lo natural, alguna que sepa cocinar, otra que a lo mejor otra que a lo mejor está capacitada como una persona para trabajar en la economía, como una profesional, ¿no? Esos son talentos, pero son talentos, capacidades naturales. Y eso viene con un esfuerzo humano. Todo lo contrario, los dones del Espíritu son dones del Espíritu. Es algo sobrenatural en el creyente, ¿sí? Algo que viene del Espíritu, algo que viene de Dios para la iglesia de Cristo. Entonces, yo les quería como ilustrar, había leído acá en Primera de Corintios, ustedes anoten, Primera de Corintios capítulo 12, a modo para ilustrar más o menos como para que puedan tener ustedes una idea de lo que trata los dones del Espíritu. Allí, por ejemplo, dice, ¿no? En el capítulo 12 de Primera de Corintios, versículo 12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, ¿sí? Presten atención a lo que dice la palabra, dice, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, decía el apóstol, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, del Espíritu Santo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. Si dijere el pie, fíjense, y acá lo ilustra el apóstol Pablo, ¿sí? Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano?
no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, dice el apóstol. Y si le dijera a la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. O sea, lo que está queriendo decir el apóstol, si el ojo le dice a la mano, no eres tú necesario, ¿vamos a sacar las manos? No, necesitamos las manos también. Y necesitamos el ojo también, y necesitamos el oído también, y necesitamos el cuerpo, necesitamos los brazos, los cuerpos. Si hablamos del cuerpo físico, necesitamos todo para poder, ¿no? Hacer para poder vivir. Porque cuando no tenemos un miembro, ¿qué sucede? Ahí pasamos a ser ya alguien que está, digamos, que no cumple con todo, digamos, no tiene su cuerpo completo y lamentablemente tiene que ser ayudado con otro tipo de cosas, ¿no? Ahí podemos ver los que son inválidos, los que tienen que, a lo mejor los que de repente sufren de miopía, no pueden ver bien, tienen que tener unos lentes bastante gruesos para poder ver, ¿no? Todo lo que el cuerpo pueda ser afectado, ¿no? Que nosotros sabemos lo que pueda estar afectado y que de repente, lamentablemente, no se puede ver como un cuerpo que esté sano. Por eso que el apóstol Pablo ilustra, ¿no? Y dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? O sea, si supongamos este cuerpo sería todo un ojo, ya no habría lugar para el oído, ¿no es cierto? Sin embargo, Dios, como nos diseñó tan perfectamente, puso 2 ojos y puso 2 oídos para poder escuchar bien, porque Él sabía que con uno solo no podemos. Por eso puso otro más, de la misma manera con los ojos, ¿no? Así de la misma manera el cuerpo de Cristo. Si uno es, que es lo que ya vamos a ir viendo, si uno está para servir, sirve. Si uno está para ayudar, para dar, también. O sea, los que estábamos hablando sobre los dones del Espíritu, ¿sí? Ya vamos a tocar en un ratito eso. Dice en el versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, ¿sí? Y ahí sigue hablando el apóstol Pablo sobre el cuerpo, ¿no? Cuando habla de aquellos miembros más débiles, aquellos que son más, que se tienen que cuidar, proteger, ¿no? Él está poniendo una ilustración del cuerpo humano comparado con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿sí? Y lo que él está queriendo decir en todo esto es que todos somos necesarios y todos nos necesitamos, ¿sí? Todos nos necesitamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Vamos a poder, yo rápido les voy a compartir cada uno de estos dones, ¿sí? Que son los que el Espíritu Santo da y que el Espíritu Santo capacita, ¿sí? Por ejemplo, habíamos hablado, todo esto que estamos leyendo, ustedes lo pueden leer en Romanos capítulo 12, en Primera de Corintios capítulo 12, en Efesios capítulo 4, el versículo 11, habla sobre los dones espirituales. Y ahí podemos hablar sobre los dones que son aquellos permanentes, aquellos que están, como se dice, vigentes, que están activos. Tenemos, por ejemplo, el don de profecía, que esto habla de predicar, de proclamar el evangelio, no de predecir el futuro, ¿sí? No es que es el profeta, como habíamos visto la semana pasada, que era el que hablaba por Dios, era la boca de Dios. No. Esto se habla del don de profecía, ¿sí? Dice que el don de profecía lo tienen todos aquellos que son inspirados por el Espíritu Santo y que hablan la verdad a través de las Escrituras. Después tenemos el don de enseñar. Este don también va de la mano con el del maestro. El enseñar y el maestro son los que explican y aplican la palabra, ¿sí? Como cuando a un bebé se le enseña, ¿no? Desde cero. Tiene primero que aprender cómo tiene que tomar la cuchara, cómo tiene que comer, ¿no?
de la misma manera hacia los creyentes nuevos. El maestro, el que enseña, tiene ese don, tiene esa capacidad, tiene esa paciencia para enseñar y aplicar la palabra en aquellos creyentes. Después tenemos el don de fe. Este don de fe todos los tenemos, pero unos tienen más capacidad en este don, ¿sí? En este don, el que tiene este don de fe está convencido que su oración va a ser respondida, ¿sí? Ese es el don de fe. Después podemos ver el don de sabiduría. Este don de la sabiduría es entender los misterios, ¿sí? Este don de sabiduría viene de la mano con el del conocimiento y discernimiento, ¿sí? Los tres trabajan en equipo, podríamos decir así. Después también está el don de conocimiento o ciencia. Este don es para conocer, pues, los manuscritos, o sea, los escritos de la Biblia, todas aquellas cosas que quizás entra ahí la antropología, la historia del pueblo judío, ¿no? Aquellos que tienen ese conocimiento o ciencia, por ejemplo, para poder conocer los tiempos, ¿no? Los años, cómo se dio una cosa con la otra, ¿sí? Ellos fluyen en ese don, el don de ciencia. Después también tenemos el don de discernimiento, el discernimiento de espíritu, ¿no? Que es una capacidad, un don que el Señor también ha dado a su iglesia, para que se puedan, para que este hermano que tenga este don pueda conocer, pueda ver en el espíritu aquellos que vienen a recibir la palabra pero con engaños, aquellos que están siendo usados por el enemigo y que se infiltran en la iglesia, ¿sí? Para eso el Señor ha dado don de discernimiento de espíritu. Es un don que protege a la iglesia, ¿sí? Después tenemos el de misericordia, el de exhortación y el de ánimo o de consuelo. Todo esto viene del don de amor, ¿sí? La misericordia, que es sufrir por el otro, ¿sí? Tener bondad con el otro. El de exhortación es el que estimula al creyente, ¿sí? Yo después te lo voy a poner todo en una... Ya le voy a pedir a mi hija para que lo bajemos por ahí, mandártelo al grupo para que lo tengas en claro, ¿sí? El don de exhortación es aquel don que estimula a otros a amar al Señor Jesucristo, ¿sí? Aquellos que están siempre dispuestos a alentar a los hermanos, aquellos que se desaniman, ¿sí? El don de consolar, ¿no? Del consuelo, de poder tener dolor, sufrir con los que sufren, como dice la palabra, ¿sí? El que realmente está siempre dispuesto a identificarse con el dolor de otros. Después tenemos el don de dar también. El don de dar es aquel hermano, aquella hermana generosa que siempre está proveyendo para las necesidades de los hermanos, de la iglesia. Siempre está queriendo bendecir, tiene recursos para poder bendecir a otros. A este don se le conoce también como el don de repartir, ¿sí? Don de dar o repartir. Después tenemos el don de presidir, que también viene de la mano con el de guiar. Ellos mayormente, este don mayormente lo tienen los que administran la iglesia. Por ejemplo, los pastores, los maestros, aquellos que supervisan, ¿no? La iglesia, ¿sí? Los que están siempre mirando cómo tiene que moverse la iglesia. Ellos tienen ese don de presidir, de guiar. Después tenemos el don de servicio. El don de servicio es ese don de asistencia, de servir a otros en amor. Esto lo hacen los diáconos, son los que ayudan. Los diáconos son, que viene de la palabra diaconía, son aquellos que están dispuestos siempre, ¿sí? Al servicio de los hermanos ahí en la casa del Señor, ¿sí? Después, cambiando todo esto, tenemos también dones que son dones temporales o se le conoce también dones extraordinarios. Y algunos de estos dones ya no fluyen, habíamos hablado, ¿sí? Ya algunos de estos dones prácticamente ya no están vigentes, ya han caducado. Fueron para el tiempo de los apóstoles. Por eso que ellos mostraban señales, ¿no? Los prodigios que ellos mostraban, que hoy ya no está sucediendo. Porque hoy nadie, ningún hombre que se suele decir profeta hoy en día,
ha pasado, ha caminado por un lugar y su sombra ha sanado a alguien. Yo por lo menos eso no ha llegado a mi oído. Eso lo hizo el apóstol Pedro, que dice que él caminaba y su sombra, ¿no? Dice que los enfermos se sanaban. Bueno, hoy no veo eso. Yo por lo menos no sé si ustedes han visto alguno que su sombra sanó a algún enfermo. Creo que no. Pero bueno, esos dones fueron del tiempo de la iglesia, ¿sí? Entonces, tenemos estos dones que son dones extraordinarios y que son oficios ministeriales, oficios que se le dio. Está, por ejemplo, el oficio del apóstol. Los apóstoles fueron 12 con Judas, pero Judas traicionó a Cristo. Por lo tanto, quedaron 11 discípulos. Y luego cuando ya en el libro de los Hechos hablan de Saulo de Tarso, Pablo, el apóstol Pablo, él vino a ser ya el último de los apóstoles, ¿sí? Del Señor Jesucristo. Por lo tanto, dice que una de las características o uno de los requisitos que tenía que cumplir un apóstol era ver la resurrección de Cristo. Y hoy en día, si alguien se llama profeta, no ha visto la resurrección de Cristo, que yo sepa, porque la resurrección de Cristo fue hace más de 2000 años, ¿sí? Y yo creo que los hombres de estos tiempos que dicen que son profetas no han visto, no cumplen con ese requisito. Por eso es que no podemos decir que son profetas. Puede ser que sí tienen el don de profecía, pero profetas no, porque profetas fue justamente un oficio que el Señor Jesucristo dotó a la iglesia en ese momento, a la iglesia primitiva. Por eso se movían entre apóstoles y profetas. Ellos eran los que empezaron prácticamente, ¿sí? Y ellos se caracterizaban por eso. El don de profeta con el don del apóstol trabaja con el don de revelación, de sabiduría, de conocimiento, de discernimiento, ¿no? Todos ellos se movían. Los discípulos se movían con esos dones y con esos oficios que ellos tenían, ¿sí? Pero todo eso era nada más señales para que los incrédulos crean en el Señor. Era necesario eso, ¿sí? Hoy en día, en este 2021 en el cual estamos, ya no están ni los profetas, ya no están ni los apóstoles, porque ellos ya cumplieron su tiempo y su rol en aquel tiempo en la iglesia primitiva, ¿sí? Eso lo digo para que más o menos les quede claro. Y de todo esto que les estoy hablando, también me he tomado el tiempo de hacer un estudio muy minucioso para que lo que recibí realmente sea verdadero, y puedo llegar a la conclusión que es tal cual como dicen las escrituras, cuáles están activos, cuáles no. Es la conclusión que yo saco, y de acuerdo a eso, por eso es que digo que el don el oficio del profeta y el oficio del apóstol ya hoy no están vigentes, ¿sí? Por ejemplo, se le puede decir apóstoles, pero con la A minúscula. Aquellos que sí, por ejemplo, son, digamos, a los misioneros, por ejemplo, que llevan el evangelio a lugares muy remotos. Se le puede decir también a alguien que a lo mejor abre, ¿no?, un lugar para que la gente reciba la palabra de Dios, ¿no? Pero si se le tiene que llamar apóstol, tiene que ser con la A minúscula, porque con la A mayúscula se le llama a los apóstoles, a los verdaderos, los que estuvieron con Jesucristo, ¿sí? A los que se le reveló la resurrección de Cristo. Después también vemos que estos apóstoles eran hombres dotados, tenían una función especial, el Señor los levantó para eso, ¿sí? Y en este rol también de oficios también tenemos a los evangelistas, a los pastores y a los maestros. Y ellos sí están activos, ¿sí? El del maestro, el del evangelista y el del, habíamos dicho, y del pastor. Esos oficios sí están vigentes en estos tiempos, ¿sí? Porque el Señor ha levantado muchos hombres para que hoy sean pastores. Y también hay muchos evangelistas. Les hablaba la vez pasada de este hombre que partió hace poco, Luis Palau, un tremendo hombre de Dios evangelista, que él llevaba el evangelio a diferentes partes
de los continentes, ¿no? Del continente, ¿sí? Entonces, hay evangelistas, como también hay pastores, como también hay maestros que enseñan la palabra, que te la estudian a la palabra, ¿sí? Esos oficios sí están activos, sí están presentes, ¿sí? Y por último, tenemos también esos otros dones que son el don de sanidad, don de milagros y el don de discernimiento de lenguas, perdón, el don de lenguas e interpretación de lenguas, ¿sí? El don de milagros, bueno, milagro podemos llamarle, a ver, el nuevo nacimiento es un milagro, ¿sí? Quiere decir de que un milagro hoy Dios lo puede hacer cuando Él quiere y a la hora que a Él le parece y con quien quiere, ¿sí? Los milagros hoy todavía están, pero ojo, tanto los milagros como las sanidades, ¿sí? Pero no es como aquellos que hemos visto que hacen que la gente haga una cola para que reciban su milagro. No sé si ustedes han escuchado, ven a recibir tu milagro, dicen, ¿no? O por ahí dicen, ven, ¿no? Vemos, hay tantos que hay ahí que salen por el internet que hacen milagros, hacen milagros. Dios no, ya no obra de esa manera, ¿sí? Los milagros, los verdaderos, aquellas cosas prodigiosas, quedaron también con los apóstoles, ¿sí? Hoy, cuando Dios hace un milagro o hace una sanidad, lo hace con hay dos cosas ¿por qué las hace? Primero, si es su voluntad soberana. Si Él quiere sanar a alguien o hacer un milagro en alguien, Él lo hace. Si Él lo quiere, si es su voluntad. Cuenta su voluntad primero. Y lo otro es a través de la oración de los hermanos en la fe. A través de nuestras oraciones, el Señor escucha el clamor y responde, ¿sí? El Señor obra de esa manera en estos tiempos. Así que cuando nosotros escuchemos allí, dicen, ven a recibir tu milagro, primeramente tienes que ver a qué tipo de milagro dice. Porque por ahí suelen decir tantas cosas y de las muchas cosas que dicen no son tan así. Y por ahí hasta se ha hablado de engaños, se ha hablado de cosas que no son verdaderas, ¿sí? Entonces, y el hablar en lenguas y las interpretaciones de lenguas, eso también fue un don que quedó en el pasado, ¿sí? Con los corintios. Porque hoy para que alguien hable en lengua, tiene que tener un intérprete, porque los dos van de la mano. Si está el intérprete y no está el don de lengua, es algo que no es. Y si no está el don de lengua, y si está si está el don de lenguas y no está el intérprete, tampoco, no tiene validez, ¿sí? Porque el don de lenguas es, primeramente, se hablaba de idiomas, que alguien tenía que hablar en otro idioma, como que yo ahorita comienzo a hablarte el inglés, por ejemplo, y en lo cual medio raro que lo haga, porque bueno, algo por ahí sé decir, please, creo que es por favor. Pero ahí tiene usted sus hijas que nos pueden traducir. Sus hijas que traducen. Sí. Las únicas que saben. Ella es la única, ¿sí? Sí, pero si me pides que te hable hebreo, que te hable, no sé, arameo, mira, no, es como... Bueno, el don de lenguas era de idiomas, o también era lenguas angelicales, dice, ¿no? Donde el apóstol Pablo se llenaba del Espíritu y él tenía un diálogo en un lenguaje angelical, pues. Pero eso quedó también allí con los corintios, quedó en la iglesia primitiva, porque esas eran señales para que los incrédulos, los que no creían en Cristo, se conviertan. ¿Sí? Era una señal. Ya hoy no, hoy ya eso ya no es necesario, porque como dije la vez pasada, tenemos las escrituras, tenemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la mejor señal, la mejor manifestación para nosotros saber lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. ¿Se entiende? Entonces, con todo eso, para que más o menos te pueda quedar por lo menos un poco claro respecto a lo que son las lenguas y que, bueno, hoy muchos pentecostales, hermanos pentecostales, las practican, pero ellos se basan en un punto de vista que, que no es tal como lo dicen y lamentablemente caen en ese error usando
el nombre del Espíritu Santo y ustedes pueden ver, si ustedes en algún momento entran a internet y pueden ver las diferentes manifestaciones que ellos muestran allí, según ellos dicen que tienen el don de lenguas y saltan y gritan y se tiran al piso y hacen de cosas que realmente en lugar de dejar el nombre de Dios en alto, lo tiran al piso, porque es una vergüenza lo que hacen, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que estar atentas a eso y yo creo que todo esto que estamos viendo es para que ustedes estén preparadas, para que no caigan en esos errores, ¿sí? Bueno, entonces con todo esto que ya quedó un poquito más claro, vamos a pasar al estudio de hoy, hermanas, y ya se los voy a pasar bien a estos puntos sobre los dones espirituales para que lo tengan bien en claro y para que lo puedan repasar también, ¿sí? Para que ustedes sepan, como yo les dije la vez pasada, es importante que ustedes conozcan cuál es el don que ha puesto en ustedes. Pero la única manera que ustedes la van a conocer es practicando. ¿Y cómo practicas tú? Cuando veas a alguien que está enfermo, ora por él. Quizás el Señor en ese momento quiere usarte y hace que esa persona se sane. Y el Señor usó tu vida. A lo mejor si le quieres ir a llevar la palabra a alguien y tienes en tu corazón ese fuego por hablarle de Cristo, quizás tienes el don de evangelista, quizás tienes el don de presidir, de guiar a otros, quizás tienes el don de ayudar, eres generosa, te gusta siempre ayudar, pero tienes que practicarlo para conocer tu don. Y recordemos que la palabra dice que no los ignoremos, ¿sí? No los ignoremos porque recordemos que este es un regalo de Dios. Él nos ha regalado y nos ha capacitado para que como hijas de Dios realmente fluyamos en el don que ha puesto en nosotras y poder ser de ayuda entre nosotras mismas y también para aquellos que no tienen el conocimiento de la palabra, ¿sí? Bien, ahora sí, vamos a ver qué es lo que hoy les voy a compartir. Ahí lo tenemos en Romanos. A ver, permítanme, que me han puesto por aquí. No era el capítulo Romanos 5, no. Efesios 5 sí, pero Romanos 5 no era. Bueno, vamos a ir a la palabra, chicas. Estamos en Romanos capítulo 8. Romanos 8. ¿Sí? Y ahí nada más hay unos 3 versículos que les quiero hoy hablar. Una taza chiquita roja. Que queda como Los micrófonos, por favor. Ay, ay, ay. Pero bájalo ya. Es agua normal que esté en su punto al fondo, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta, hermanas, que no estamos libres ni de los fracasos, ni de los desánimos, ¿sí? Como cristianos, perseveramos en la fe, pero perseveramos en la fe por la fidelidad de Dios, ¿sí? O sea que no es porque Liliana es fiel a Dios y es por eso que persevera en la fe. No, es el Señor en mí, a través de su Santo Espíritu. Si su Santo Espíritu no estuviera en mi vida, yo no estaría perseverando en la fe. Y así ninguna de ustedes, ¿sí? Perseveramos en la fe porque Dios, que es fiel y que ha dejado su Santo Espíritu, es el Espíritu Santo el que nos ayuda y nos guía a seguir perseverando en el camino de la fe, ¿sí? Entonces, ¿y por qué sucede esto? Porque el Espíritu Santo mora en nosotras. Y saben que hay un diseño que Dios armó, construyó del ser humano, perdón. Pero por el pecado, esa imagen, ese cuadro que él armó allí en el Génesis a través de Adán, a través de Eva, lamentablemente por el pecado, ese cuadro quedó manchado, ¿sí? Cuando entra el pecado, lamentablemente todo se distorsionó y lamentablemente el pecado entró al hombre y como que quebró, ¿sí? Ese diseño, esa imagen que el Señor quería para sus criaturas, para sus hijos. Entonces, con todo esto, vamos a leer lo que dice Romanos 8, y dice en el versículo 5, Romanos 8, 5, anótalo allí, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, ¿sí?
Y también dice en el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Y en el versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Ahí está, ni tampoco pueden. Ahí está el pecado, ¿sí? Dice que el pecado que hace nos hace enemigos de Dios, ¿sí? Al mundo, ¿cómo lo hace? Enemigo de Dios. Dicen que están en muerte, dicen que no se sujetan a Dios, no se sujetan, no se someten, se oponen a Dios, no pueden agradar a Dios, ¿sí? Como lo dice ahí en Hebreos 11:6, ¿no? Dice el Señor, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? No agradan a Dios, ¿sí? Esta condición de la carne, de esta carne que es la que todavía domina a muchos de los creyentes. Y nos vamos ahora sí a Efesios, ahí ustedes lo tienen en pantalla. Efesios capítulo 5, dice la palabra, el apóstol Pablo decía, ¿no? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Fíjense, somos hijas amadas. Y el apóstol nos pide, sean imitadoras. ¿Imitadoras de quién? De Dios, de Cristo, de Él, como hijas amadas. Nosotros tenemos que estar agradecidas que ya no estamos en el otro grupo, enemistad, muerte, ¿sí? Aquellos que se ocupan de la carne. Ya no. Ya nosotros estamos en el otro grupo de los salvos, de los hijos amados, ¿sí? De los hijos de Dios. Por eso dice que seamos imitadores de Dios. ¿Y qué más dice el apóstol? Y andad en amor, como también Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo nos amó, fíjense. Una vez más nos dice, no solamente que somos amados por Dios, sino que también amados por Cristo. ¡Qué tremendo privilegio! Amados por Dios, amados por Cristo, dice la palabra. Y fíjense lo que Él hizo y se entregó a sí mismo. ¿Por quiénes? Por mí, Didi. Por mí. Se entregó por mí, por ti, por mí. ¿Sí? Siendo esa ofrenda, ¿sí? Para Dios. Ahora, fíjense lo que sigue diciendo la palabra. Aquí yo también voy a buscar por las dudas porque por ahí hay algunos versículos que no los tengo en pantalla, pero los quiero también leer. Entonces dice, ¿no? En el versículo 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Sí? Fíjense lo que el apóstol le dice ahí a los efesios, ¿no? Que ya ninguna de estas cosas tienen que estar en sus vidas. ¿Amén? Ahora fíjense lo que dice en el versículo 5. Perdón, en el versículo 6, ¿no? Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y dice, ¿no? No seáis pues partícipes con ellos. No participar con ellos. Es una advertencia de parte del apóstol Pablo. No participéis con ellos. ¿Con quiénes no tenemos que participar? Con aquellos que estén en esta condición y que no tienen temor de Dios y que son enemigos de Dios y que son y que están muertos en sus delitos y pecados. Y una cosa es no participar en lo que ellos hacen y otra cosa es no amarlos. El Señor nos ha llamado a amar a nuestro prójimo y aún amar a nuestros enemigos, ¿sí? Y aún amar a aquellos que no tienen al Señor en sus vidas. El hecho de que no participemos en lo que ellos hacen no quiere decir que no los voy a amar. Como hijas de Dios, el Señor ha puesto amor en nuestro corazón para amarlos, ¿sí? A los incrédulos. Por eso es que nosotras tenemos que tenerlos en nuestras oraciones, ¿sí? Ahora, cuando nos dice que no participemos, nos está hablando de que no tenemos ni que compartir su estilo de vida, ni compartir todo lo que ellos hacen, ¿sí? Quizás te ha tocado vivir, ¿no? Hace unos días atrás
alguien me decía, es que con las personas que vivo por ahí me contaminan. Entonces, yo le tuve que decir, puede ser, pero si no tienes tanto contacto con estas personas, solamente si te acercas a ellos, que sea para hablarles del Señor y ya está, ¿sí? Bueno, el Espíritu Santo te va a tener que guiar para saber cómo vas a llegar a esas personas, pero lo que no tienes que hacer es participar o entrar a hacer lo que ellos hacen, ¿sí? A no optar por su estilo de vida, a no compartir el estilo de vida que ellos tienen, ¿no? Quizás por allí, a mí me ha pasado muchas veces, yo les he compartido que hubo tiempos que vivía en pensiones y en las pensiones, bueno, las compatriotas mías pues les gustaba los sábados, ellas decían, no, hemos trabajado toda la semana, ahora nos toca pues relajarnos, ¿no? Y ese relajo eran 2 cajas de cerveza. Y a veces me llamaban o querían que yo me involucre. Pero hermanas, yo en muchas ocasiones tuve que decir, no, disculpen, un saludo. Y si me sentaba, les compartía el evangelio y luego lo que hacía era darme media vuelta e irme. Porque yo ya no participaba de ese estilo de vida. Porque ya el Espíritu Santo estaba obrando en mi vida, estaba transformando mi vida. ¿Amén? Entonces vemos que aquí el apóstol dice, no participéis con ellos. Y en el versículo 8, ¿no? Vamos a bajar un poquito. Perdón, ahí está. Dice, porque en otro tiempo, dice, ¿no? En otro tiempo erais tinieblas. Todas en otro tiempo estábamos en tinieblas. ¿Sí? ¿Ustedes concuerdan conmigo que éramos tinieblas? Sí, porque no teníamos un conocimiento de la palabra. Vivíamos en desorden, vivíamos creyendo cosas o haciendo cosas, ¿no? Pero ya desde que el Señor se manifestó en nuestras vidas, todo fue cambiado y cada día el Señor va cambiando nuestras vidas, ¿sí? Entonces dice, el apóstol dice, más ahora sois luz en el Señor. Ahora somos luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y esta palabra andar viene también de la palabra ahí en Gálatas capítulo 5, donde dice ahí la palabra andad en el Espíritu, que es lo que ya vamos a ver ahora, ¿sí? Bien, acá dice andad como hijos de luz, ¿sí? Y dice en el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y dice también nuevamente en el versículo 11, en el 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Hermana, ¿me escucha? No la escucho, no sé si es mi celular, pero no la escucho. Yo tampoco la escucho. Sí, hermana, no se la escucha. Pensé que era mi celular. ¿Ya está? ¿Ahora sí me escuchan bien? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, ahí sí, Lili. Ok, bárbaro, perfecto. Gracias, Mari, gracias por avisarme.
Bien, entonces hablábamos sobre este tema y dice, ¿no? Y en el versículo vamos a ir un poquito más acá en el 15 ya. Vamos a ir acá en el versículo 15. Acá, en el 15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, ¿sí? Aprovechando bien el tiempo, dice la palabra, ¿no? O sea, usar nuestro tiempo con sabiduría, no desperdiciar nuestros tiempos en cosas que no convienen, ¿no? Por ahí a veces nos enfocamos en los problemas tanto, que una cosa, un problema, otra cosa, y eso nos desgasta. Y en lugar de más bien aprovechar el tiempo de llenar nuestra mente, nuestro corazón con la palabra de Dios, allí recibiendo su palabra, lo malgastamos a nuestros tiempos con otras cosas perecederas que no nos ayudan, que no nos edifican, que no nos ayudan a estar bien. Entonces, dice que, y sigue diciendo, ¿no? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor, ¿sí? O sea que seamos entendidos, como que cuando dice acá seamos entendidos, quiere decir como cuando te vas caminando por un jardín, supongamos, y estás quizás donde estás caminando, hay, digamos, espinas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor te comenzás a caminar y comenzás a tener ahí unas espinas, ahí en las mismas plantas, a lo mejor hay plantas que son muy espinosas, ¿sí? Y que tienes que tener cuidado para que no las pises, porque si las pisas te pinchas, te dañas, ¿no? Bueno, de esa manera tenemos que caminar nosotras como hijas de Dios, porque los días son malos. No podemos descuidar nuestra vida espiritual. Si realmente, hermanas, si realmente amamos al Señor y queremos crecer en Él, no podemos descuidar nuestra vida espiritual. Hermana María, no te me duermas. Ahí está. Despierta, hermana. Que tus oídos se abran para que escuche la palabra. Porque el enemigo lo que hace es cerrar los oídos, ¿eh? Cuidado con eso. El enemigo nos distrae, nos cierra los oídos y entonces no recibimos la palabra y nos quedamos ignorando la palabra. Y de eso él se aprovecha, hermana. Con el amor de Cristo, estén atentas porque el Señor habla a través de su palabra, ¿amén? Entonces dice en el versículo 18, si vamos mirando, en el versículo 18, aquí en pantalla lo tenemos, no os embriaguéis con vino, le dice el apóstol Pablo a estos corintios, más bien sed llenos del Espíritu, dice, ¿no? Sed llenos del Espíritu. Y ahí está, esa es la palabra. Sed llenos del Espíritu, hermana, en griego quiere decir continuamente, ser llenos continuamente. Cuando tú tienes una relación con la palabra de Dios y cuando tú oras y cuando tú anhelas conocer más del Señor, más de su palabra, el Espíritu Santo te está llenando. Tú estás siendo ahí como esa vasija que se va llenando de la presencia del Espíritu Santo. Y cuando dice sed llenos del Espíritu Santo, es en un tiempo presente. Y es cada día a medida que tú buscas al Señor a través de su palabra. No es del pasado, es hoy, activo, presente. Y el Espíritu Santo va llenando tu vida a través de su palabra. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hablo todos estos temas? Porque hemos leído hace un momento lo que dice Romanos, ¿no? Que enemistad con Dios, la carne, ¿qué hace? Está en enemistad con Dios. La carne se rebela en contra de Dios. La carne no quiere saber nada con el Señor. Mientras tanto que el Espíritu sí quiere, ¿sí? Quiere Él ayudarnos. Y ahí podemos ir a Gálatas, capítulo 5. Ahí está el apóstol Pablo diciendo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais.
Yo no sé si en algún momento has mezclado o has querido mezclar agua y aceite. Viste que no se mezclan tan fácilmente. El agua queda en un lado, el aceite en otro. No se pueden mezclar. Bueno, es de esa manera. La carne y el espíritu se oponen entre sí. No están de acuerdo. ¿Sí? Y hermana, nosotras somos carne. Somos alma, somos espíritu, pero también somos carne. Y esta carne se revela en contra de la voluntad de Dios, porque no quiere hacer lo que Dios quiere. Y de eso te quiero hablar en esta noche. ¿Sí? Dice que en el versículo 9, ¿no? De acá de Romanos, dice, si vivimos en el, Romanos capítulo 8, versículo 9, ahí podemos leer. Dice en el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Más claro que el agua. Tenemos que vivir ¿cómo? Conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. ¿Sí? Como dice... y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. Y hoy hay muchos que dicen ser de Cristo, pero no lo son porque viven conforme a la carne. Viven satisfaciendo los deseos de su carne. Pero mientras que el apóstol acá enseña de que tenemos que vivir según el Espíritu. ¿Y cómo nos damos cuenta cuando un hermano o una hermana está caminando en el Espíritu? No es que vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Si yo la veo a la hermana María, y yo digo, la hermana María Janampa, y yo la miro y digo, uy, hermana, veo que el Espíritu está en tu vida. No, porque yo no veo al Espíritu Santo digamos, el Espíritu Santo no se muestra visiblemente. El Espíritu Santo está en nosotros, dentro nuestro. Entonces, yo no puedo comprobar cómo si la hermana está en el espíritu o está en la carne, ¿no? Si lo miro de esa manera. Pero ¿cómo si me doy cuenta que esta hermana está caminando en el espíritu? Me voy a dar cuenta según los frutos que ella esté dando, ¿sí? Por eso, hermano, hay muchos que pueden ir a la iglesia, hay muchos que pueden orar, hay muchos que pueden leer la palabra, hay muchos que a lo mejor tienen sus líderes, pastores, quizás están en la iglesia sirviendo al Señor, hay muchos, pero sus frutos dirán si realmente están caminando en el espíritu o están caminando en la carne, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta? De esa manera. Es como cuando tú miras un árbol, ¿no? Un árbol, por ejemplo, tengo un árbol yo de acá ¿cómo es que se llaman los frutitos de acá del árbol? Nueces. Las nueces, ¿no? Vemos cuando en el tiempo de, ¿no? Las hojitas están secas, el árbol seco. ¿De moras no tenía usted? No, de nueces, mi amor. ¿Sí? Pero llega el tiempo que el árbol comienza a llenarse y suelta sus nueces, como en estos tiempos. Así que ya les voy a preparar unas bolsitas de nueces a las que son de acá para que se lleven. No sé si estarán muy ricas las nueces, pero bueno, yo hago las bolsitas, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos evaluar si este hermano o esta hermana está en el espíritu o está en la carne. Ahora, ¿el fruto del espíritu cuál es? Y esto lo podemos leer en Gálatas 5:22. Yo no sé si en pantalla me lo han puesto, ahí lo vamos a ver. Acá lo tenemos. 5, acá está. Fíjense, ¿no? Ahí está. A ver. Mas el fruto del espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay
ley, ¿sí? No hay ley. Quiere decir de que estos son las 9 características del fruto del Espíritu. Y este fruto del Espíritu es el que se desarrolla en nosotras según nosotras nos rindamos a Él. Si tú no te rindes al Espíritu Santo, déjame decirte que ese fruto se va a secar. Por lo tanto, no vamos a ver el fruto en tu vida. Y vamos a ver que lo que sí le estás dando lugar a la carne. Yo allí no puse las obras de la carne, pero acá te las voy a leer, que están aquí en Romanos 1, en Gálatas 5, no sé si lo tengo aquí en pantalla, ahí me voy a fijar, para que... No me lo pusieron, pero yo acá te lo voy a leer. Por ejemplo, los deseos de la carne son estos. Acá te los voy a leer. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, en el versículo 19 del capítulo 5 de Gálatas. Dice, son el adulterio, la fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, decía el apóstol Pablo. O sea, los exhorto, les llamo la atención, ¿sí? A estas cosas, dice, los que practican estas cosas, tales cosas, no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Es importante que tú comiences a examinar cada uno de estos deseos de la carne. Y si todavía uno de esos deseos están todavía controlándote, o están gobernando tu corazón, o están gobernando tu mente. Entonces, dice, ¿no? ¿Qué sería el fruto? El fruto del Espíritu es una característica o una virtud que produce en el creyente una transformación, ¿sí? Quiere decir de que es una característica que el Espíritu Santo le da al creyente. Te lo ha dado a ti, me lo ha dado a mí. Pero según el lugar que yo le dé al Espíritu, es como ese fruto va a crecer. Por eso te decía el árbol, ¿no? ¿Cómo vemos un árbol? Cuando vemos un árbol seco, ¿qué decimos? ¡Oh, no da frutos! Este árbol no sirve, no da buenos frutos. Pero cuando vemos un árbol hermoso con frutos, ¿no? Lindos. ¡Wow! ¡Qué lindos frutos dio este árbol! De esa manera nos evaluamos nosotros los creyentes, ¿sí? De esa manera podemos ver si realmente estamos creciendo y estamos realmente dejando que el Espíritu Santo controle nuestras vidas. El fruto del Espíritu es una cualidad del carácter, ¿sí? Y es un indicador para podernos ver nosotros mismos. El Señor nos está formando a cada uno de nosotros, ¿sí? Es por eso que tenemos que ver cómo estamos conduciéndonos. Es por eso que el apóstol dice, no participéis, aprovecháis bien el tiempo, ¿sí? Y esto más o menos se ilustra de esta manera, ¿no? Lo que estoy hablando del fruto del Espíritu. Es como que nosotras somos la tierra. A ver, presta atención en esto. Es como que nosotras somos la tierra. La semilla es la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el jardinero, que es el que cultiva esa semilla para que se haga un árbol. Las circunstancias de la vida, los problemas, las situaciones que nos tocan vivir son el abono. Pueden ser circunstancias buenas, pueden ser circunstancias malas. Ese es el abono, ¿sí? Pero mi obediencia y mi rendición harán que esos frutos sean buenos o sean malos. Según en cuanto yo me rinda y obedezca la palabra, con mi mente, con mi voluntad, con mi corazón, hará de que esos frutos florezcan, ese árbol florezca o ese árbol no tenga frutos. Y de esa manera
evaluamos nuestras vidas espirituales. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que la carne es pecaminosa. ¿Sí? Cuando yo cedo al Espíritu Santo mi vida, le pido al Espíritu Santo que me controle, el Espíritu Santo lo que va a hacer es desarrollar en mí el fruto del Espíritu y seré transformada. Quiere decir que el amor, el gozo, la paz, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, todo eso se va a ir desarrollando en mi vida, según la rendición que yo dé al Espíritu Santo. ¿Sí? Si de repente antes, como yo muchas veces me he puesto yo de ejemplo, quizás antes era una persona muy, digamos, explosiva. He dado lugar al Espíritu Santo para que, en lugar de ser una mujer de ira, sea una mujer mansa. Y a medida que le doy lugar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a ir formando en mí, va a ir desarrollando en mí ese fruto de la mansedumbre. ¿Sí? Eso es un ejemplo. Entonces, aquí vemos que el apóstol Pablo, cuando dice en el versículo 16 del capítulo 5, cuando dice, andad en el Espíritu. Esta palabra andad viene de la palabra griega peripazo. Y esto habla de un tiempo presente. O sea, cuando el apóstol dice andad en el Espíritu, no te está dando una sugerencia, no te está dando una opción, no te está diciendo a ver si quieres, si puedes, si te sientes bien. Si a lo mejor, bueno, hoy como no te sientes bien, no andes en el Espíritu, hoy anda en la carne. No, no, no. Cuando acá el apóstol Pablo dice andad, es porque te está diciendo, te está mandando como hija de Dios andar en el Espíritu. ¿Sí? Andad en el Espíritu. ¿Sí? Es una obligación y es hacerlo todos los días. Es hacerlo todos los días. Ahora, ¿cómo hago para andar en el Espíritu? Sabiendo que yo tengo este estuche, este cuerpo, esta carne que me conduce a hacer todo lo contrario. Porque, hermanas, quizás está en tu mente y en tu corazón el deseo de obedecer a Dios, pero quizás tu carne te lo prohíbe y estás en esa lucha. Por eso dice que se oponen entre sí. Mientras que tú quieres ser obediente a Dios, tu carne te lleva a no serlo. Y esa es la lucha diaria. Ay, no, hoy decido creerle a Dios, pero tu carne te hace ver la situación y dices, no, pero todo está mal, no le crees a Dios. Esa es una lucha diaria. Ahora, ¿cómo vamos a vencer? ¿Cómo vamos a salir victoriosas de esa situación? Sabiendo de que el cuerpo está en enemistad, el cuerpo está muerto, el cuerpo se rebela en contra de Dios. ¿Cómo logro victoria? Como dice aquí en Romanos capítulo 8, en el versículo 10. ¿Cómo logro que esto se haga en mi vida? En el versículo 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo, el pecado está sometido, está muerto en los hijos de Dios cuando realmente buscamos y queremos vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta que el alma y el espíritu que están en tu vida y que están en mi vida están vivos para el Señor, pero tenemos que reconocer que estamos en una carne caída, como les digo. Nuestra carne, nuestro cuerpo es una carne caída porque peca. Todas pecamos, ¿sí o no? Todas pecamos, de alguna manera. Pensamiento, palabra, actitud, pecamos. Y vamos a seguir pecando hasta cuando nos vayamos de este mundo. Pero no olvidemos que el Espíritu Santo está en nosotros y que por el hecho de que estamos en este cuerpo, en este estuche, eso no nos da la libertad de hacer como a nosotros nos parece. Ya hoy no. Hoy nosotras tenemos que hacer como Dios quiere. Y eso es caminar en la voluntad de Dios. Entonces, viendo todo este panorama, el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos, por ejemplo, él dice allí, ¿no?
el pecado ejerce en su cuerpo, ¿no? Aquí en el versículo 7, perdón, en el capítulo 7, en el versículo 14 de Romanos, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, decía el apóstol Pablo. Vendido al pecado, o sea que él como que tenía en claro que él pecaba, ¿sí? Pero, dice en el versículo 24, miserable de mí, decía el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él mismo pasaba lo que nosotras pasamos hoy. Él mismo decía, miserable de mí. Como yo te decía hace un momento, queremos hacer algo para bien, pero nuestra carne nos conduce a no hacerlo y terminamos no haciendo ese bien. Porque este cuerpo, esta carne pecaminosa, ¿sí? Entonces, tenemos en claro que se opone la carne con el espíritu. Tanto poder tiene la carne como también lo tiene el espíritu. Y la carne no puede ser cambiada, hermano. O sea, mientras que estemos todavía en este mundo, nuestro cuerpo es este. No se va a cambiar este cuerpo, a no ser que ni aún así, ni aún te hagas todas las cirugías, tu mente y tu corazón van a ser el mismo. ¿Sí? Quiere decir que tu cuerpo es el mismo. Y así nos vamos a ir de este mundo. ¿Sí? Con este cuerpo. Pero, ahí viene, pero, más allá que la carne no puede ser cambiada, tenemos que tener en cuenta, como dice Primera de Corintios, capítulo 15, anótalo allí, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 42, dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. O sea, lo que te está queriendo decir el apóstol Pablo es que, si bien es cierto, con este cuerpo nos vamos a ir, pero nuestra esperanza que está en Cristo es saber que este cuerpo después va a ser resucitado. Y cuando sea resucitado, va a ser un cuerpo incorruptible, va a ser un cuerpo glorioso, ¿sí? Porque esa es nuestra esperanza, que nuestro cuerpo venga a ser, de ser débil, venga a ser un cuerpo de gloria, porque esa es la promesa para los creyentes. Pero todavía estamos en esta tierra, ¿y qué hacemos de aquí hasta cuando nos vayamos? Ya vamos a encontrarle la solución a eso, ¿sí? Entonces, dice el apóstol, ¿no? ¿Qué hago con la carne? ¿Qué hago? Y justamente lo que hemos leído aquí en Primera de Corintios, no sé si lo tengo en pantalla, a ver, permíteme. No, bien, Primera de Corintios, capítulo... ¿dónde estábamos? Bien, dice 1 Corintios 9:27. ¿Qué nos dice la palabra en 1 Corintios 9:27? El apóstol Pablo decía, ¿no? Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, decía el apóstol. ¿Qué es lo que nos estaba queriendo decir? Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Hay esperanza para que este cuerpo pecaminoso se restrinja y no peque constantemente. Claro que hay esperanza, hermanos. Cuando el apóstol Pablo dice, porque golpeo mi cuerpo, no es que él se tiraba de latigazos y latigazos, ¿no? Golpeándose su cuerpo, no. Él lo que estaba queriendo decir, cuando él dice, porque golpeo mi cuerpo, él lo que estaba queriendo decir es que él había aprendido a disciplinarse, disciplinar su carne y volverlo esclavo a su carne, de su voluntad. O sea, lo que él estaba queriendo decir es que la carne no le iba a decir a él lo que él tenía que hacer, sino que él le iba a decir a su carne lo que él iba a hacer.
Por eso que dice él, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, él sometía su cuerpo, sometía su carne a esa disciplina que el Señor estaba haciendo en él, formando en él. ¿Y por qué hace esto el apóstol Pablo? Si tú sigues leyendo el versículo 27, dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Cuando él dice, no sea que yo sea geraldo, lo que estaba diciendo él, geraldo quiere decir mensajero. Geraldo quiere decir mensajero. Él era un mensajero de Cristo. Él entregaba la palabra. Entonces él dice, no sea que yo siendo un geraldo, un mensajero para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, es lo que estaba diciendo, no sea que yo entregando el mensaje de que cambien sus vidas, transformen sus vidas, él no se ha transformado y vive en la carne. Eso es lo que él estaba queriendo decir. Es como que yo te digo a ti, hermana, lee la Biblia y yo no la leo. Hermana, ora y yo no oro. Hermana, tengo una buena conducta y yo no la tengo. Hermana, hace lo correcto y yo no lo hago. Es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. ¿Sí? Por eso que para él era muy importante disciplinar su carne, porque Dios le había dado a él un lugar, el Señor le había dado una posición a él. ¿Sí? Y esa posición, él no le iba a permitir a su carne que esa posición sea destruida. Por eso que él sometía a su carne. Él disciplinaba su carne, él la restringía. Y la pregunta sería, ¿qué lugar le das a tu carne? ¿Cómo va tu carne? ¿Sigues peleando con todos? ¿Te sigues enojando de todo? Quizás te gusta de repente pensar, de repente por ahí siempre tienes un pensamiento negativo de los demás. O a lo mejor, de repente un mal hábito, comer de más. Quizás estar mucho en el internet, en el Facebook. Todo ese tipo de cosas que son deseos de la carne, deleites de la carne. Yo no lo sé, tú lo sabes. Yo no lo sé, pero tú lo sabes. Y yo también sé qué lugar le doy a mi carne. Entonces, como hijas de Dios, nosotras tenemos que aprender a disciplinar nuestra carne y por lo tanto el Espíritu Santo nos ha dado un fruto que se llama el dominio propio. Y nosotras, si dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotras, desarrollando el dominio propio, vamos a poder vencer la carne. Porque no tenemos que confiar en la carne. El Espíritu Santo es el que nos ha dado vida. Y como dice, ¿no? Volviendo a Romanos capítulo 8, dice el apóstol, ¿no? Allí en el versículo 12. No sé si lo tengo en pantalla, aquí lo vamos a ver. Dame un minuto, ya con esto vamos cerrando. Ahí está, versículo 8. Perdón, capítulo 8, versículo 12. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Así que, hermanos, deudores somos, deudores. ¿Pero deudores a quién? ¿A la carne o al espíritu? ¿A quién le debemos? ¿A la carne o al espíritu? ¿A quién le debemos? Es como cuando tú adquieres una deuda y tú, por ejemplo, le debes, no sé, a tu vecina. Entonces tú a tu vecina le estás debiendo y te vas a esmerar para pagarle a tu vecina porque tu vecina siempre ha sido buena persona contigo y siempre te ha facilitado. Entonces tú vas a quedar bien con tu vecina. ¿Y qué vas a hacer? Te vas a esforzar y te vas a esmerar para pagarle a tu vecina esa deuda. De la misma manera, hermana, somos deudores con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha santificado, el Espíritu Santo nos ha hecho nacer de nuevo, el Espíritu Santo nos ha regenerado, el Espíritu Santo nos ha salvado, el Espíritu Santo está haciendo esta obra preciosa en nosotros, el Espíritu Santo nos ha sellado, nos ha convencido, el Espíritu Santo está obrando en tu vida, está haciendo en ti, te está fortaleciendo. El Espíritu Santo. Por lo tanto, somos deudores con el Espíritu Santo y a Él le debemos, no a la carne. No a la carne. Entonces, ¿por qué tenemos que deberle a la carne y satisfacer a la carne? Pagarle a la carne con nuestros hechos.
Esa es una pregunta que tú misma te tienes que hacer y que tú misma tienes que responderte, hermana. ¿Sí? Tú misma tienes que responderte a esa pregunta. Entonces, hermana, para concluir, ¿sí? ¿Qué controla tu vida? Como dice ahí en Gálatas, ¿el espíritu o la carne? Fruto del espíritu es paciencia. La carne es pleito. El fruto del espíritu es mansedumbre. El deseo de la carne es ira. El fruto del espíritu es amor. El deseo de la carne es rivalidad. Y uno sofoca al otro. O sea, uno apaga al otro. ¿Qué es lo que apaga? El fruto del espíritu a los deseos de la carne o los deseos de la carne al espíritu. El apóstol Pablo nos dice, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Y como dice, ¿no? Aquí en Romanos, vuelvo con el versículo 14, capítulo 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si somos hijas de Dios, hermanas, tenemos que esforzarnos y nos tenemos que disciplinar. Disciplinar en la palabra, disciplinar con la lectura de la palabra, disciplinar con la oración, disciplinar con nuestra conducta, disciplinar con nuestros pensamientos. La semana pasada habíamos hablado de nuestra conciencia. ¿Cómo está nuestra conciencia? Cuando peco, me arrepiento en el momento y le pido perdón a Dios, o dejo que el pecado ahí me gobierne. Si estoy en el espíritu, lo primerito que voy a hacer es ir corriendo al Señor y pedirle perdón. Porque a quien he ofendido es al Señor. Y si el Espíritu Santo está gobernando, controlándome, es lo primerito que voy a hacer. Y no le voy a dar lugar a la carne. ¿Sí? Entonces, cuando dice que el apóstol todos son los que son guiados por el Espíritu, son hijos de Dios. Hermanas, el Espíritu Santo que está en tu vida, por más que tú peques, el Espíritu Santo se va a ir de tu vida. Porque el Espíritu Santo no es algo que se va, entra y sale de tu vida, no. Tampoco el Espíritu Santo no se duerme. El Espíritu Santo está despierto y está todos los días en tu vida. Y está en todo tiempo en tu vida porque mora en ti. Mora en ti, mora en mí. Él nos está guiando todo el tiempo. Sino que a veces, ¿por qué pecamos? Por esta carne que nos impulsa, nos lleva, nos conduce. ¿A qué? A ignorar al Espíritu Santo. Quizás a ti te ha pasado que en una de esas te ha servido un plato de comida, te digo porque a mí me ha pasado. Tú te has servido un plato, yo me he servido a veces un platón así de comida. Eso lo hacía antes, gracias al Señor. Y yo me servía así un platón de comida. Y estaba que comía y ahí el Espíritu Santo ¿por qué comes tanto? ¿Por qué tanta comida? Cuidado con la glotonería. Cuidado con estar comiendo constantemente y desordenadamente. Y yo eso el Espíritu Santo me lo hacía ver aquí en mi mente. Entonces yo tenía en ese momento que me caía la convicción y decía, perdón, Señor, es cierto, porque la carne me va a pedir toneladas de comida. Pero el Espíritu lo que me va a pedir es ayunar para que Él pueda seguir fluyendo en mi vida. Y eso no quiere decir que voy a dejar de comer, pero sí comer moderadamente. Es lo que el Señor, con su Santo Espíritu, me estaba enseñando, a disciplinarme en mis alimentos, a no comer de una manera incorrecta. Entonces, hermana, yo te cuento lo que a mí me pasaba. Quizás en tu caso son cosas diferentes, yo no lo sé. Pero el hecho es de que la carne nos impulsa, ¿sí? Nos impulsa a hacer lo que el espíritu no quiere y frena al espíritu. Y a veces, hermanas, no oímos al Espíritu Santo porque lo ignoramos. Quizás el Espíritu Santo te está golpeando. Esto no, no hagas esto, no hables esto, no pienses esto, pero nosotros hacemos oídos sordos porque la carne que impulsa a tapar mi oído, a no escuchar la voz del Espíritu Santo. Y caemos en pecado. Y caemos en pecado.
Pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo no está en tu vida. Está en tu vida, solo que lo que haces es ignorarlo. Como cuando alguien te dice, mira, tenés que hacer esto y tú dices, no lo voy a hacer. Y no lo haces. Estás ignorando al Espíritu Santo. ¿Sí? De esa manera. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo siempre nos va a recordar lo que tenemos que hacer. Por eso es que dice que somos deudores. ¿Sí? Somos deudores. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que quiere que nosotras luzcamos más como Cristo y no como nosotras mismas. Hermana, yo te digo con toda sinceridad, yo cada día, así no importa, como una hormiguita, así, despacito, pero cada día quiero parecerme a mi Señor. Yo no quiero parecerme a Liliana, yo quiero parecerme a mi Señor. Y no importa, voy despacito, como sea, pero me esfuerzo, me disciplino. Sé que tengo que levantarme 7 de la mañana, 7:30, tengo que ir a la palabra y orar. No le doy lugar a mi cuerpo, a mi carne. Duermo hasta las 12 del día. No. Ay, no, no tengo ganas de leer la palabra. No, le obligo a mi carne, tengo que leer la palabra. Necesito la palabra de Dios. Necesito ir a orar. Ustedes no saben cuántas veces. ¿Cuántas veces? Pero ¿para qué oras por el grupo? Si total, ¿te escucharán o no te escucharán? ¿No saben cuántas veces la carne, los demonios susurran al oído de uno? ¿Y porque ellos susurran al oído, yo me voy a quedar en el molde y no voy a hacerlo? No, yo tengo que ir y vencer a esas mentiras, e ir y doblar mis rodillas y decir, Señor, aquí me presento delante de ti, y después, Señor, aquí te presento a mis hermanas. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que está controlándome y quiero que me controle cada día, cada día. Entonces yo golpeo mi cuerpo, me disciplino, no importa, con el frío, pero ahí tengo que buscar al Señor. No importa si a lo mejor hoy miércoles tengo que darle enseñanza, mamá, tienes que comer. No, bueno, sí, como algo, que tan poquito, no importa, tengo que hacer el estudio. Disciplinarme, hermanas. Y así como eso, en cada cosa, en cada área de mi vida, a caminar correctamente, porque yo quiero parecerme más al Señor Jesucristo. Quiero parecerme más al Señor Jesucristo y no le quiero deber a la carne. Quiero ser deudora del Espíritu Santo, porque quiero que el Espíritu Santo se glorifique en mi vida. Amén. Entonces, hermanas, tenemos que rendirnos al Espíritu. Y como dice, ¿no? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Qué quiere decir? Si vivimos conforme a la carne, morimos, o sea, espiritualmente muertos, como está el mundo. Y dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 2 muertes. Hemos muerto a la carne, porque hoy estamos en Cristo, y también a la vez con el Espíritu Santo hacemos morir la obra de la carne. Fíjense cómo el Espíritu Santo obra en nuestras vidas y cómo nos ayuda a vivir en el Espíritu. Por eso que, hermanas, tenemos que rendirnos al Santo Espíritu, y déjame decirte, como dice aquí en Filipenses, no tenemos excusa, no podemos decir, uy, ¿y cómo voy a hacer si yo no puedo? Y las diferentes excusas y argumentos. Dice claramente Filipenses 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El Señor ha producido el querer y el hacer por su buena voluntad en cada una de nosotras. Por lo tanto, nosotras tenemos que ser responsables con lo que el Señor está produciendo en nosotras. Amén. Tenemos que ser responsables con lo que Él está haciendo. Es mi responsabilidad ejercitarme, disciplinarme. Es mi responsabilidad, ¿sí? A hacer lo que el Espíritu le agrada y a sofocar la carne y no darle más lugar para que la carne no se enseñoree en mí y poder realmente caminar de acuerdo a lo que el Espíritu Santo quiere que camine. Amén. Vamos a orar, hermanas. Y ahí donde estás,
Si tienes que pedirle perdón al Señor, este es el momento. Ponte a cuentas con el Señor. Quizás, como te vuelvo a decir, yo no sé cómo caminas en Cristo. Siempre te veo una vez por semana o quizás 2 veces, pero no sé cómo es tu andar en Cristo. Pero la palabra de Dios habla, hermana. Y el Señor nos ve todos los días. Y nos ve desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y si en todo esto que uno te ha compartido, tú eres realmente sincera y te has dado cuenta que hay algo que quizás no estás haciendo bien, este es el momento. Que te pongas a cuentas con el Señor y le digas al Señor que te perdone para que el Santo Espíritu vuelva nuevamente a activarse en tu vida y que Él sea el que te guíe a partir de ahora. Amén. Permite que oremos. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, porque en esta noche tu palabra siempre habla al corazón. Señor, reconocemos que muchas veces la carne, Señor, ha gobernado nuestras vidas. Le hemos dado el lugar, Señor, para que Él nos controle, para que Él haga como Él quiere. Pero hoy a través de tu palabra puedo entender que si soy tu hija, si realmente soy tu verdadera hija, tengo que aprender a caminar en el Espíritu, a andar en el Espíritu, a ser guiada por tu Espíritu, Señor. Como dice tu palabra ahí en el versículo 22 del capítulo 5 de Gálatas. Vivid en el Espíritu. Y ese fruto del Espíritu que es amor, que es gozo, que es paz, que es paciencia, que es benignidad, que es mansedumbre, que es templanza. Una adoración. El Espíritu Santo que está desarrollándose en nuestras vidas a través de estas cualidades, a través de estas características. Señor, hoy oramos en el nombre de Jesús y te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a andar en el Espíritu. Así como decía el apóstol Pablo, golpearme cada día, disciplinándome, buscando tu presencia en oración, en la lectura de la palabra, conduciéndome correctamente, no deseando continuar viviendo, satisfaciendo esta carne que me descontrola, que me lleva a hacer lo que no debo de hacer. Sino, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que guíe nuestros pasos. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que controle nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Que este fruto del Espíritu, que es el amor, se desarrolle en nuestras vidas, Señor. Que este fruto del Espíritu, de la paz, se desarrolle en nuestras vidas, Señor. Que este fruto del Espíritu, que es el gozo, se desarrolle en nuestras vidas. La paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Espíritu Santo, aquí estamos delante de ti y te pedimos perdón. Te pedimos perdón si te hemos ignorado. Te pedimos perdón si hemos tapado nuestros oídos para no escucharte. Te pedimos perdón, Espíritu Santo, si te hemos rechazado. Perdónanos, Santo Espíritu, porque muchas veces hemos dejado que la carne nos controle y nos gobierne. Hoy nos arrepentimos de corazón. Allí donde estás, dile, hoy me arrepiento de corazón. Hoy me arrepiento, Espíritu Santo. Hoy reconozco que he estado caminando en la carne, que le he dado más lugar al mundo, que le he dado lugar a los deleites, quizás tantas horas en el internet, en el Facebook, en las redes sociales. Quizás he tomado la palabra de Dios
minutos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, la indiferencia. Perdónanos la ingratitud, Señor. Tú más que nadie conoces nuestro corazón, Señor. Quizás delante de todos puedo mostrarme bien, pero en lo muy profundo del corazón, tú nos conoces. Oh, Espíritu Santo, ayúdanos. Porque como dice tu palabra, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Ayúdanos, Señor. Ayuda a mis hermanas, Señor. Y que en el nombre de Jesús, Señor, ellas salgan victoriosas, Señor. Como dice tu palabra, Padre. Como dice tu palabra allí en Corintios. En 1 Corintios, Señor, capítulo 15. Tu palabra dice claramente, Señor. Aleluya. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él, de nuestro Señor Jesucristo, tenemos victoria, Señor. Ella lo hizo, yo. Ayúdanos a agradarte a ti, Santo Espíritu. Deudores somos contigo. A ti te debemos, no a la carne. Háblanos en el silencio de la noche. Háblanos, ni bien nos levantamos en el lapso del día. Háblanos, Espíritu Santo, a través de la palabra, a través de los audios, a través de volver a ver los videos de la enseñanza bíblica. Háblanos, Espíritu Santo, para poder andar en el Espíritu y no satisfacer el deseo de la carne. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Y Padre, en el nombre de Jesús, pongo en tus manos las familias de mis hermanas, al cónyuge, al esposo, a los hijos, a los nietos. Te pido, Padre, que guardes las familias. Si están enfermos, sánalos, Señor. Tu palabra dice que la oración del justo puede mucho, Señor. Trae sanidad a los cuerpos, Señor. Y aún trae protección. Suple cada necesidad, Padre. Guía a tus hijas, Señor. Aún para que puedan llevar tu palabra a sus seres queridos. Señor, misericordia por ellos. Si aún todavía no son salvos, rogamos y suplicamos, trae salvación a nuestros seres queridos que todavía no te conocen, Señor. Oh, Señor, deudores tuyos somos. Ayúdanos a seguir caminando, siendo esas cartas leídas por los hombres, como dice tu palabra, con nuestra conducta, con nuestra manera de vivir, de pensar, de hablar, para cada día, Señor, mostrarnos delante de ellos que somos tus hijas y que a través de nosotras se refleja tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza, por siempre. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Hermana querida, Dios te bendiga. Siempre una alegría poder estar contigo. Avanza, continúa. No te quedes. Disciplínate. Y anhela en tu corazón conocerle cada día más al Señor y a su Santo Espíritu. Que el Señor te bendiga. Te amo en Cristo.
Bendiciones. Bendiciones, hermano.